Buenos días, vamos a hacer una entrevista. Nosotros somos estudiantes de psicología. Vamos a enfocarnos en este caso en el tema del cognitivismo. Para usted, ¿qué es el cognitivismo? Bueno, en el cognitivismo nosotros creamos etapas previas de aprendizaje. Por ejemplo, si nos basamos en nuestra infancia cuando somos bebés, se crea ahí una estimulación temprana que hace que una persona pueda enseñarnos a nosotros diferentes conductas y explorar a través de, por ejemplo, agarrar una plastilina cuando eres bebé, ¿no? Estimular el sentido del tacto, de la vista, ¿no? Y también del gusto a través de probar diferentes sabores e ir identificando en tempranas edades de la infancia. Posterior a ello también está enfocado en un sistema psicopedagógico, es decir, son experiencias previas que han requerido una estructura, un aprendizaje, y ahí intervienen los diferentes procesos que son la atención, la percepción, la memoria. Alguien nos enseñó, sea papá, mamá, nos enseñó conductas o habilidades, por ejemplo, numéricas en la escuela, aprender a cómo resolver los problemas matemáticos, de repente papá nos enseñó. Entonces, ¿qué creo? Creo en el niño o en el adolescente una capacidad de raciocinio, ¿no? Una capacidad de lógica, de poder resolver problemas rápidamente. Ya, hasta un cierto punto, entonces está indicando que recibimos una enseñanza. Y eso también pasa en la adolescencia, en la adultez, ¿no? Pero si en el transcurso de la vida o la experiencia que tiene esa persona se enseñan cosas malas, esto también se le afecta a su conducta, ¿verdad? Claro, exactamente, ¿no? Si hay conductas, digamos, ¿no? De repente, no son conductas aprendidas, pero de repente ocurrió en el adulto o en el infante o en el adolescente ocurrió un tema de abuso, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en ella? Que en su vida adulta va a ser una persona de repente retraída socialmente, que no va a poder vincularse socialmente con otras personas, de repente va a ser tímido, ¿no? De repente puede ser un futuro abusador también, ¿no? Puede tener conductas de violencia o conductas disociales, por ejemplo, formarse en temas de delincuencia, ¿no? O va a crear un entorno bastante tóxico en sus conductas a futuro. ¿Y usted qué opina sobre los psicópatas que supuestamente tuvieron una buena infancia, tuvieron una buena educación, pero por alguna razón ¿no? ellos cometen estas cosas, estos delitos? Es una interesante pregunta la que me realiza. Recuerden ustedes que todo el vínculo que tenemos en nuestra vida adulta ha sido creado a través de nuestra infancia, ¿no? Yo puedo haber tenido una mamá, un papá, una figura paterna, una figura materna que me brindó todo el cariño y el soporte emocional, pero algo durante esas etapas de vida que tengo, pues pasó y que me impactó socialmente. Y eso hace que pues en mi vida adulta los psicópatas no muestran frialdad emocional, ¿no? Se dice también que son seres muy inteligentes por la forma como planean, ¿no? Lo que van a hacer, el daño que van a hacer hacia otras personas. Pero también puede pasar el otro lado. ¿Qué pasó con el psicópata? De repente anteriormente tuvo un padre ausente, tuvo temas de violencia familiar, ¿no? De repente sufrió de bullying, ¿no? Entonces habría que analizar mucho lo que es la historia de vida de la persona en el ámbito social, en el ámbito personal, en el ámbito familiar también, ¿no? Entonces habría que hacer una historia de vida de la persona. Entonces nos está indicando que en realidad el ambiente también afectaría, ¿no? Exacto. En el comportamiento. Exacto, el ambiente siempre va a afectar. Yo, por ejemplo, ¿no? Hagamos un ejemplo básico, ¿no? Por ejemplo, un estudiante que viene aquí a la universidad, de repente puede haber tenido la mejor papá o mamá que considere, pero ¿qué pasó? Aquí dentro de su entorno pudo ser aceptado socialmente, se involucró en un tema de drogas, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente anteriormente no tuvo amigos o tuvo una experiencia de rechazo, ¿no? O de repente es muy ansioso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que por querer tener una aceptación de tipo social, frente a su grupo social va a querer aceptar involucrarse en un tema de drogas. Claro, eso se va a crear influencia. Exacto, se crea también a través del entorno y el entorno nunca deja de afectarnos porque crea experiencias a lo largo de toda nuestra vida. En este caso el cognitivismo crea experiencias respecto al sentido. Exacto, por ejemplo, ahí ¿cómo intervendría el cognitivismo? A través de una estructura de valores, ¿no? Los padres en casa nos enseñaron cuál es lo bueno y cuál es lo malo, ¿no? Cuáles también los valores, la bondad, la nobleza, ¿no? Y al lado más de crianza, una crianza más de tipo positivo, que es hablar de la psicología sobre la crianza positiva, donde
influenciar en las crianzas que tengan los hijos en su vida futura. Sí va a seguir siendo una cadena a lo largo de todo su árbol genealógico. Hasta que llega un momento que la persona con sus valores internos, valores ¿no? personales, ya pueda romper también esa cadena. Exactamente, ¿no? Como romper el círculo. Romper el círculo. Entiendo. Y ahora una pregunta, yo leí algo respecto que el cognitivismo también se centra mucho en que supuestamente, no supuestamente, sino que es similar, que nuestra mente es igual a una computadora y no tenga limitaciones, ¿no? Y en eso quiere decir que recopila información, almacena, y en el transcurso de la vida lo resalta, ¿no? ¿Usted qué opina? Yo opino sobre, es importante poder considerar de que una computadora no razona, no toma decisiones, no involucra procesos lógicos como la atención, la percepción, la memoria, ¿no? Si bien es cierto, interviene la memoria, pero hablamos de un tipo de capacidad de almacenamiento que en algún momento se va a agotar dentro de la computadora. Similar a nosotros puede pasar, porque a lo largo de nuestra vida, cuando ya estamos en una etapa de adultos mayores, no vamos a evocar cosas que sucedieron en nuestra infancia, porque de repente sucedieron problemas a nivel de memoria, como el Alzheimer, o esquizofrenia, o involucraron otro tipo de amnesia también, involucraron otro tipo de problemáticas que olvidaron esa información. Entonces nosotros nunca dejamos de seguir almacenando información. Nuestra mente no tiene límites, pero la diferencia es que un ser humano puede tomar decisiones y puede también involucrarse emocionalmente con otras personas. Una computadora no te puede decir te quiero, te amo, no puede reforzar tu autoestima, no puede crear habilidades sociales con otra persona. Cambio un ser humano, sí. ¿Qué papel juegan las emociones en el proceso de aprendizaje, en su opinión? Bueno, las emociones juegan un rol importante dentro de nuestras experiencias de aprendizaje. Por ejemplo, nosotros podemos recordar, valga la redundancia, recuerdos en nuestra infancia que son muy agradables, ¿no? Por ejemplo, si fui a la playa con mis padres, ¿no? Durante mi infancia o mi adolescencia, ¿qué va a traer en mí? Una sensación agradable. A la vez va a traer eso como consecuencia una emoción de la alegría, o quizás un recuerdo, un trauma emocional que tuve. De repente fui castigado por mis padres reprimieron mis emociones. ¿Qué va a causar en mí? La tristeza. Cada experiencia crea una emoción a lo largo de nuestra vida. Entonces las emociones nunca dejamos de sentirlas, ¿no? Así sea en lo más mínimo, en la forma como contactamos con otra persona o interactuamos con nuestro entorno social, van a crear en nosotros diferentes tipos de emociones, y eso hace que nosotros también nos vayamos moldeando en el contexto en el cual nos vamos rodeando. Entonces, si una persona aprende algo estando triste, puede que olvide más fácil que una persona que ha podido leer un libro que le gusta. Recordemos también ahí, por ejemplo, si hablamos de una tristeza o una tristeza patológica, recordemos que aquí también puede intervenir la depresión, ¿no? Entonces hay que ver también qué problemáticas sucedieron durante el pasado de esa persona, ¿no? Si va más ligado a una tristeza de tipo patológico, hablamos de una depresión. Recordemos que dentro de los síntomas de depresión pues es el evitamiento del contacto social, es una persona que se retrae, el aislamiento social, ¿no? De repente el llanto descontrolado, ¿no? Y la persona no va a tener en ese momento, no va a dejar de experimentar una emoción para estar como es la tristeza con un nivel de intensidad muy profundo, pero a su vez también esa experiencia que está teniendo de depresión fue creada de repente por un duelo, ¿no? Fue creado por de repente en un término de su relación de pareja, ¿no? Nunca deja de seguir aprendiendo. ¿Y qué va a pasar en ella también? Que va a crear, o en él, que de repente más adelante se pueda crear el tema de resiliencia, ¿no? Es donde la persona también va dentro de sus recursos, dentro de su entorno social, o su vínculo familiar, va a crear un entorno que le va a permitir poder crear nuevas emociones en su vida. Entonces la conducta va a estar ligada a nuestras enseñanzas, ya sea de nuestros padres o nuestro entorno social. Exactamente, ¿no? Entonces, y sobre todo en las primeras experiencias de vida, que es cuando de 0 a 3 años, ¿no? A lo largo, recuerden que todo lo que nosotros vemos desde pequeños imitamos conductas, ¿no? Y empezamos a moldear esas conductas en base a lo que nos van enseñando a lo largo de nuestra vida. Entonces un niño que puede que no haya crecido con sus padres no creció con su padre, creció y vivió con su madre y sus hermanas, puede ser por las conductas que ve reflejadas en su familia, familiares femeninos, puede que tome a lo largo de su vida o en su parte
cuando comienza a conocerse a sí mismo, conductas amaneradas. Exactamente, aunque hablamos ahí de un tipo de orientación, recordemos de que una persona no es que decía yo soy homosexual o yo soy transexual, ¿no? Ha habido una orientación, ¿no? ¿Qué sucede? Que a través de recordemos también que en la adolescencia hay la etapa del despertar sexual y la libido también, ¿no? Entonces hay que también comprender ello, ¿no? Muchas veces se crea estas limitantes, ¿por qué? Porque nunca el padre o la madre habló sobre el tema de orientación sexual. ¿Por qué? Porque causan el motivo de su religión, ¿no? De repente son padres muy restrictivos o sobreprotectores, y en esa sobreprotección van a ir dañando a la persona, ¿no? Entonces, y la persona también no se siente vinculada efectivamente con personas de su mismo género, ¿no? Puede vincularse con otro tipo de personas, y pues también depende mucho de cómo se ha ido adecuando, ¿no? Qué experiencia ha tenido en base a eso también. Pero en la etapa de la orientación sexual y la aceptación de los padres es algo muy crítico. Hoy en día también se sigue viviendo el tema de la discriminación sexual. Claro, no solo por los padres, también sino por la religión, ya que en muchas religiones toman algunas conductas distintas al ámbito social que puede tener un joven. Exacto, empiezan a generarse los juicios de valor también, ¿no? Entonces, entre su mismo entorno social, o entre los mismos padres, ¿no? Entonces no por ejemplo, tengo que llevar al médico, al doctor, no puede ser así, porque también el papá mayormente fue machista, fue criado por un padre machista, ¿no? Donde el lado del valor del hombre es poder trabajar y que la mujer se quede en casa, ¿no? Entonces, a veces hoy en día, aunque no se crea, aún existe este tipo de crianza dentro de aquí en nuestro país. Entonces, una niña que ha crecido con un padre machista puede tender a buscar un reflejo con su pareja. Exacto. Nosotros cuando estamos en una vida adulta, ¿qué pasa con nuestros vínculos amorosos? Entonces, si yo por ejemplo me vinculo con una persona que tiene de repente un apego emocional hacia mí, no es muy dependiente de esa persona, ¿no? ¿Por qué tengo ese vínculo de dependencia? Porque tuve un padre ausente, ¿no? Entonces, ausente me refiero a que no solamente el padre haya fallecido, o no me refiero a ausencia emocional, ¿no? El padre nunca fue afectuoso, ¿no? Nunca se mostró atento con la persona cuando era pequeña, ¿no? Y eso hace que se creen los vínculos de dependencia. Entonces, dentro de las relaciones de pareja yo voy a dar lo que tengo hacia mí mismo, lo voy a dar hacia la otra persona. Pero ahí también hay que crear un tema de autoestima, porque muchas veces se llega a empatizar mucho con la persona y es donde me enfoco, todo mi mundo está enfocado en esa persona y dejo de lado lo que yo tengo. Recordemos también que hay el complejo de Edipo, ¿no? Y el complejo de Electra, ¿no? Entonces también es muy importante poder ver eso, ¿no? Pero todo es basado en cómo nos hemos vinculado a nuestros padres para crear relaciones afectivas sanas. Entonces, como dice, el síndrome de Electra y el síndrome de Edipo, ¿eso puede manifestarse sobre un trastorno a una persona con una conducta violenta? Sí, claro que sí, podría afectar eso en tener por ejemplo, en el caso de la mujer que sufren violencia o los varones que sufren de violencia, ¿no? Hay una dependencia emocional, podemos hablar de un tipo de apego ansioso también, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en ese momento? La persona violentada hay un sentimiento de culpa, de responsabilidad, ¿no? Entonces, la persona cree inconscientemente de que pues, es responsable por la situación y que merece aún estar así porque lo puede perdonar, ¿no? Entonces, todo eso involucra. Bueno, psicóloga, ¿cómo se aplica el cognitivismo en la educación? Bueno, hablemos de que el cognitivismo tiene un enfoque psicopedagógico, es decir, que nosotros aprendemos en base a una estructura metodológica, donde intervienen diferentes procesos como la atención, la percepción y la memoria. Entonces, por ejemplo, ¿no? Dentro de la universidad, ¿no? Puedes aprender un curso como, por ejemplo, biología, dependiendo de tu carrera, ¿no? Entonces, nunca has visto el curso de biología, ¿no? ¿Qué va a pasar? El docente te va a enseñar pues en qué consiste el curso, cuál es el tipo de contenido que te va a brindar, y eso va a crear en ti una experiencia de aprendizaje.
es enfocado mayormente en base a enseñanzas, ¿no? Ya no es tanto como el conductismo, que es más empírico, sino no aprendo en base a una experiencia, sino que aprendo mediante una experiencia previa, pero de aprendizaje, de una metodología de aprendizaje. Por ejemplo, crear hábitos de estudios. Alguien me tuvo que enseñar a crear hábitos de estudio, de repente en la escuela, en mi primaria, o de repente en la secundaria, ¿no? Y eso hizo en mí que yo creara conductas de modelado de qué tipo, de que puedo organizarme mejor, que puedo utilizar mis tiempos, que puedo hacer mis actividades, todo eso. Bueno, ¿y cómo se dice, cómo se aplica el cognitivismo, que no bien sabemos que es el aprendizaje y todo eso, en un niño en clase? Si es que realmente el niño no lleva una calificación alta, es porque puede haber problemas, ¿no?, en casa, o el mismo que no puede aprender, puede influenciar mucho eso. Sí, exacto. Por ejemplo, puede tener dificultades para la atención y la concentración, ¿no? O la memoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un niño no puede aprender bien, ¿no?, entonces habría que ver qué es lo que va a hacer la docente en este caso, ¿no? De repente hablar con los padres, ¿no? Pero hablando un poquito más sobre el niño, por ejemplo, podría ser de que es un niño bastante tímido, ¿no? De repente no interactúa mucho con sus amigos. Por otro lado, también tiene dificultades para retener la información, ¿no? Hay un contexto familiar que está interviniendo en él y que ha hecho un bloqueo para que no pueda seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Y ahora quisiera ver qué tan favor o positivo puede ser el aprendizaje como ahora en la actualidad con la tecnología que se puede ver. Bueno, ahorita yo considero que un obstáculo importante es el tema de la inteligencia artificial, porque eso en lo habla, y claro está que tiene sus beneficios a nivel médico. Recordemos de que también se ha creado eso para poder curar enfermedades difíciles, que en el futuro se pueda curar el cáncer, no lo sabemos, ¿no? Pero también por otro lado, la inteligencia artificial, como todo, también tiene sus desventajas. Por ejemplo, a través del chat GPT o GPT, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, crear respuestas automáticas sobre trabajos de investigación, y eso puede producir de que los futuros profesionales se enfoquen en poder buscar respuestas fáciles, y a nivel de cuando ya termines tu carrera y cuando ya puedas ejercer tu vida profesional, ¿qué va a creer? Vas a estar en nada, ¿no? Porque no involucras conocimientos previos y solamente te dedicaste a poder buscar información sin profundizar tu análisis, sin profundizar tu criterio lógico, ¿no?, como profesional. Yo creo que es lado positivo y negativo, como usted bien indicó, que ahora para los profesionales más se enfocan ya no en ir a una biblioteca y poder empaparse en leer, y ahora más buscan lo fácil que es el chat, ¿no? Bueno. Bueno, ahora yo le pregunto, ¿cómo podemos adaptar el método de enseñanza para un niño con síndrome de Down y aprovechar al máximo la información, ¿no? Recordemos que los niños con síndrome de Down o adolescentes o adultos con síndrome de Down tienen una capacidad intelectual pues diferente a las personas. Sin embargo, a pesar de esa diferencia, pueden aprender fácilmente a través de moldeamientos de conducta con el simbolismo. Por ejemplo, ahí se puede enfocar una de las teorías de Piaget, ¿no? Ellos aprenden más en base a lo visual que en este caso pues que aprender al oral, ¿no?, aprender a la comunicación. Para ellos influencia mucho lo que es las imágenes, ¿no? Todo lo que es visual. Si le quieres enseñar a un niño cómo poder abrir un libro, tienes que, por ejemplo, enseñar un dibujo de alguien abriendo un libro, ¿no? Entonces, de esta manera, esta persona puede, este niño o adolescente puede leer, puede abrir un libro, ¿no? Puede tener unas conductas imitativas en base a lo que son las imágenes, ¿no? Y cuando los niños con síndrome de Down se vuelven agresivos e intolerantes, así como que a lo que uno les indica o les manda, ¿cómo podríamos nosotros ayudarlos o apoyarlos, ¿no? Claro, como si hablamos del ámbito psicológico, recordemos que los niños con necesidades educativas especiales pues sí van a centros de SEBE, que son los centros de educación básica especial. Entonces ahí ejercen diferentes tipos de metodologías de enseñanza, ¿no? Y ahora, si este niño, como todo niño que también ejerce conductas de tipo agresivas, ¿no?, o dañinas hacia otra persona, podemos utilizar, por ejemplo, ahí algún tipo de reforzamiento negativo a través de los simbolismos igual, para que se pueda disminuir esa conducta, ¿no?
De repente ese niño empieza a jalar el cabello a su compañera y a cada vez que empiezas a jalar el cabello a tu compañera no recibirás un dulce, ¿no? De esta manera que se va a suprimir poco a poco la conducta hasta que un momento se llega a desvanecer y se va a desaparecer a lo largo del tiempo, ¿no? Pero siempre y cuando se utilice mucho el tema de los simbolismos e imágenes que ayudan mucho en su capacidad de aprendizaje de ellos. Ok. Y en base a la depresión, los niños pueden aprender, o sea, con los niños con síndrome de Down pueden aprender a mejorar esa capacidad o en base de eso tienen que medicarse y todo eso. Claro, si hablamos de depresión, recordemos que primero tiene que pasar una evaluación psicológica. De acuerdo a la evaluación psicológica, ¿no? O la presunción diagnóstica del psicólogo o el especialista, se hace una derivación psiquiátrica. Ojo, no todos los casos se deriva directamente al psiquiatra. Va a haber ahí un nivel de problemática sobre el problema con el cual asiste el paciente, ¿no? El grado de sintomatología que tiene. En base a eso que se ejerce el tipo de lo que es la medicación, ¿no? La depresión puede presentarse en ti, por ejemplo, en diferentes síntomas y en mí en otros síntomas, ¿no? Entonces de repente tu nivel es más moderado y el mío de repente es una depresión más leve, más baja, ¿no? Y eso, claro que sí, puede afectar su nivel de capacidad de atención y concentración, ¿no? Su capacidad de disminución de aprender, no pérdida de interés, ¿no? Sin embargo, pues de acuerdo a esta evaluación, si es una evaluación psiquiátrica y todo, influye mucho en lo que es puede haber un deterioro cognitivo al paso del tiempo. Okay. Y a los padres o hermanos que tienen que convivir con esos tipos de niños, ¿no? Con ese síndrome, ¿cómo nosotros o ellos pueden aprender a tener un mejor núcleo familiar, ¿no? Porque hay como que los niños a veces no quieren convivir mucho con ellos porque como que los discriminan por el síndrome que tienen. Claro, por ejemplo, ¿no? Ahí hay que hablar mucho sobre lo que es la educación social, ¿no? Entonces, hoy en día pues se empieza a rechazar a las personas que tienen un trastorno de espectro autista porque se dice que no aprenden fácilmente o de repente son muy agresivos o muy intolerantes a ciertos ruidos, ¿no? O de repente las personas empiezan a rechazar a las personas con síndrome de Down. Y el tema de carecer de una empatía va más allá de un tema de ámbito social, sino va más ligada a una autoestima también. Y también qué tipo de aprendizaje me brindaron mis padres para yo poder tratar de una manera a este tipo de personas que a pesar de tener habilidades diferentes pueden aprender. Hoy en día, por ejemplo, podemos ver a una persona que hablar, si nombramos de empresas, por ejemplo en WOM, ¿no? Hemos visto que hay videos reflejando como una persona con síndrome de Down empieza a trabajar en conductas básicas, como por ejemplo colocar los productos de caja, ¿no? Y empezar a ayudar a la gente, ¿no? Empezar a imitar conductos, de repente el aplauso que hace la gente como bienvenida a los clientes, ¿no? El poder ayudar, y eso no disminuye su capacidad de poder enfrentarse a un entorno social, ¿no? Sin embargo, tiene ciertas limitantes, pero trabaja también con un factor de resiliencia. Es por eso que esas personas pueden ser aceptadas socialmente y pueden seguir trabajando de una manera normal, como cada uno de nosotros. Claro. Y en base a que hay, cuando nacen, ¿cómo nosotros podemos ayudarlos a que sientan? Por ejemplo, yo tengo una prima que tiene síndrome de Down y cuando nació no podía ni escuchar ni hablar, pero era como que tenía que ir desarrollando. Nosotros tenemos que ir a los centros, ¿cierto? Sí. Para poder ayudarlos a ellos, pero a los padres así, ¿cómo podemos a enseñarles a enfrentar todo eso, ¿no? Porque igual a algunos hay unos que les choca saber que sus hijos tienen esos síndromes. Claro que sí, ¿no? Recordemos que eso también viene desde la etapa del embarazo. Muchas veces se dice que pues, la mujer a partir de los 40 años a más tiene más probabilidad de tener pues en nacimiento a hijos con problemas genéticos, ¿no? O problemas con síndrome de Down, ¿no? Entonces hay un riesgo al momento del embarazo de la mujer. Ahora, si me habla sobre cómo enseñar o educar a los padres, ahí hablamos sobre un tipo de más enfoque psicoeducativo, que eso se trabaja también en terapia, ¿no? Poder que los padres puedan asistir a terapia para trabajar en la aceptación de su hijo. Y número 2, qué tipo de habilidades o estrategias educativas van a crear para convivir con su hijo hasta que ya en un momento pueda asistir a los CEBE, ¿no? Que son los centros educativos especiales, ¿no? Entonces, el preparar la aceptación, ¿no? El preparar también la empatía, ¿no? La tolerancia, trabajar mucho la paciencia también, todo este tipo de personalidad pues se tiene que trabajar ya en terapia, ¿no? Porque es difícil el poder aceptar como padre que un hijo pues
lo ven a veces como limitante. Y hay otros casos de que el niño puede nacer bien, todo sanito, y a lo largo puede tener como tipo, tiene que enfrentar problemas en el colegio y así como rechazo. Y por qué esas personas se vuelven como que llegan a tener un retraso. Como que ya, o sea, ellos pueden tener 21 pero siguen pensando de la edad en que tuvieron ese rechazo. Claro, por ejemplo ahí hablamos sobre heridas emocionales, ¿no? O el tema de traumas, ¿no? Entonces si yo he tenido una experiencia de rechazo anteriormente en mi infancia, ¿no? En mi vida adulta, ¿qué va a hacer? Que yo me apegue más a mi relación de pareja, de repente a mis amistades, ¿no? Porque he tenido o quizás de repente en una exposición me bloqueé, ¿no? O de repente tener síntomas de ansiedad que de repente sobrepensaron y tengo juzgado por personas a mi alrededor, ¿no? Y esas experiencias de rechazo pueden crear a nivel futuro algunos síntomas de ansiedad también, ¿no? O desaprobación a nivel social también. Bueno, ahora yo le preguntaré acerca de cómo el cognitivismo se relaciona acerca de las parejas tóxicas. Ya, bueno, sobre el cognitivismo, cómo se relaciona con las parejas tóxicas, primero hay que definir qué es pareja tóxica. Una pareja tóxica o un círculo, un vínculo amoroso de tipo tóxico, nos hablamos ahí del tema de la dependencia emocional, también lo que es la manipulación, ¿no? Ahí también la sobreprotección que tenemos hacia la otra pareja, ¿no? Ahí recordemos también que interviene el no tener vínculos sanos con nuestros padres, ¿no? El cognitivismo, como ya lo hemos mencionado anteriormente, se crea experiencias en base a un aprendizaje previo. Entonces, ¿qué pasó? De repente, esta persona creció con padres separados, ¿no? Creó ausencias emocionales, de repente ha tenido conflictos a nivel familiar, ¿no? Y ese reflejo es lo que hace de que él o ella se comporte de una manera dependiente y muy aprensiva hacia la otra persona, que no se permita soltar, ¿no? Y también porque están caracterizados por una baja autoestima. Y al final, ¿qué pasa con estas relaciones tóxicas? Pues se terminan, porque uno de los dos se llega a aburrir fácilmente y hace de que crean conversaciones de tipo de forma diaria, ¿no? De una forma muy compulsiva, ¿no? Hasta que llega un momento, pues, dicen, hasta aquí termino la relación, me permito poder darme un espacio hacia mí mismo, ¿no? Porque enfocarte 100% en la otra persona no va a hacer que tu relación mejore, al contrario, va a hacer que sea una relación más dañina y de no compartimiento de sentimientos mutuos o opiniones o experiencias que tengas con tu propia pareja. Y acerca de esos pensamientos que suelen ocurrirse a la pareja, la parte del hombre, de que está con otra persona, así, eso suele ocurrir también por el tema que tuvo anteriormente. Exacto. Y ahí en ese caso el tema de creer en el tema de que la desconfianza o el tema de celos, ¿qué puede pasar ahí, no? Que de repente mamá me dijo desde pequeña, no confíes en los hombres hacen daño, ¿no? Los hombres te van a engañar, ¿no? Y recuerda que tú tienes que controlarlo a él, ¿no? Si no te escribe seguramente estará con otro, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de su mamá también fue engañada por otra persona, ¿no? Fue engañada por otra persona y eso hace como lo comenté anteriormente, como una cadena, ¿no? Como una cadena negativa, ¿no? Hacia otra persona. Eso fue lo que sucede, ¿no? Y se crean por eso pensamientos de tipo, no, me estará dañando, ¿no? Me estará afectando emocionalmente, ¿no? Entonces, eso va a crear que sobrepensar, ¿no? Recordemos también que cuando una persona es celosa genera desconfianza también hacia la otra persona. Claro, y en eso también podría llegar al tema de querer que no se quede con nadie o hasta matar a esa pareja, como el caso que está ocurriendo ahora mayormente. Sí. El tema de criminología hoy en día se ha incrementado mucho las cifras, sobre todo en el caso de la experiencia hacia las mujeres, una experiencia de tipo, ya sea por suicidio, por violencia o por crimen, ¿no? La violencia hoy en día los índices están muy altos, ¿no? Que es lo que sucedió, a través incluso se conocen a través de internet. Ahora último estaba viendo un caso de que se conocieron por internet, ¿no? Y que luego de eso no se sabe lo que pasó, que al final esta persona llegó a tener un crimen terrible hacia la otra persona, ¿no? De tipo psicópata, ¿no? Entonces hay que ver en el lado del psicópata, ¿no? El tema de su nivel de impulsos, ¿no? Carece de afectividad emocional, ¿no? Entonces son muchos factores los que pueden intervenir. Y
Y esos pensamientos se podría llegar a, los comportamientos se podría llegar a cambiar con alguna terapia o algo así, con el psicólogo. Claro, si hablamos, porque existe el tema de terapia de pareja, ¿no? Ahí, en este caso, y ambos tienen que estar dispuestos a poder trabajar en su relación, ¿no? Es algo muy importante. Si no están dispuestos a trabajar en su relación, no van a pasar a